Estuvimos mostrando cómo es el compresor, cilindro y pistón, ¿verdad? Y cómo Sí, funciona. Creo que terminamos en una descripción del modo de funcionamiento de este aparato. Voy a volver a hacer el dibujo porque lo necesitamos para las consideraciones que sigue, pero solamente voy a dibujar el compresor. Por acá teníamos el punto muerto superior, por acá el punto muerto inferior, y dijimos que esta distancia que recorre el pistón se llama carrera. Lo identificamos con la letra S. Entonces resulta que esta dimensión S, juntamente con el diámetro del cilindro, si S y Φ, van a ser los parámetros que definen el tamaño del compresor. Por supuesto que a esto se añade, que lo marcamos con rojito, este espacio que queda entre el punto muerto superior y la tapa donde están colocadas las válvulas, que en su momento lo denominamos espacio nocivo. Bueno, estos tres componentes, pero básicamente S y Φ, son los que van a estar mostrando de qué tamaño es el compresor. Para analizar qué flujo másico es el que se puede comprimir con determinadas dimensiones de compresor, entonces vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero vamos a imaginar un compresor teórico en el que no existe este valor que llamamos espacio nocivo. Entonces, nuestra consideración va a ser así: un compresor idealizado sin espacio nocivo. Entonces, pensemos lo siguiente: cuando el compresor aspira a partir del punto muerto superior que estaría ubicado contra la tapa, el cilindro se llena hasta cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, es decir, cuando ha recorrido la distancia S, y por supuesto que el diámetro permanece constante. Entonces, en este caso, el volumen aspirado va a ser igual al volumen de un cilindro que tiene como longitud S y con el diámetro Φ. Por lo tanto, resulta ser igual a este valor, que es el volumen de un cilindro. A este valor que está definido, fíjense, con las variables Φ y S, con los valores Φ y S, que ya dijimos que traducen el tamaño del compresor, que lo suele llamar así, cilindrada. Esto es muy similar en los motores de los vehículos, en donde también se habla del tamaño del motor con esta terminología, cilindrada. Entonces, si este valor B sub C lo dividimos por el volumen específico de admisión, ¿qué obtenemos? A ver, inmediatamente trabaja las unidades y dígame esta cantidad que estoy anotando, ¿en qué unidades estaría medida?
En kilogramos. en kilogramos. En kilogramos, y deberíamos añadir de que esta cantidad de volumen aspirado corresponde lógicamente a un ciclo, ¿verdad? Entonces estos serían kilogramos por ciclo. Y si esto lo multiplicamos por el número de revoluciones que da el cigüeñal, teniendo en cuenta de que cada vuelta equivale a un ciclo, ¿qué vamos a obtener como resultado? Los kilogramos por minuto que el compresor despacha. Entonces acá tenemos una fórmula que luego la voy a, digamos, a extrapolar a otra situación, que me dice que el flujo másico está directamente relacionado o está directamente siendo proporcional a la cilindrada, ¿ven? ¿Qué significa eso? Que mientras más cilindrada tenga la máquina, más flujo másico puede comprimir. Creo que eso es un razonamiento tan lógico que no merece mayor comentario. El único detalle que debo añadir para extrapolar esta definición es que cuando se construyen estas máquinas, con el mismo cigüeñal se puede mover tanto un cilindro como más cilindros. Y por lo tanto es como que se tengan varios compresores en paralelo. Por lo tanto, esta expresión, si la queremos extrapolar, la debemos multiplicar por n, donde n será el número de cilindros movidos por el mismo cigüeñal. Bueno, esta expresión matemática lógicamente corresponde a esta situación en donde el compresor es ideal. Y vuelvo a insistir en esto, no tiene espacio nocivo, por lo tanto, cuando el pistón está en el punto muerto superior, si contra la tapa, no existe nada adentro del cilindro, si está completamente vacío, cosa que nunca va a ocurrir cuando hay espacio nocivo, porque algo va a tener que quedar en este espacio. Eso lo vamos a mostrar a continuación. Voy a hacer un esquema. Si se grafica la presión adentro del cilindro versus el volumen total contenido en él, siendo este el punto muerto superior para el caso que estamos planteando, sin espacio nocivo, y este el punto muerto inferior, entonces vamos a tener una representación gráfica que va a ser así, así y así. Esto lo quiero engrosar porque se trata del proceso termodinámico que ocurre dentro del compresor. Fíjense que desde esta posición hasta esta posición, el compresor aspira. Eso está reflejado por esta línea horizontal que me dice que corresponde a una condición de presión de admisión P sub a una cierta temperatura de admisión y un cierto volumen específico de admisión. Ojo, que este volumen que aparece acá en abscisa es volumen total. Entonces lo que va cambiando a medida que el pistón se mueva así es la cantidad en volumen que va ingresando al cilindro. Una vez que ingresó y entonces se alcanza esta condición, le identificamos con el número 1, se cierran las válvulas y se produce la compresión. Por eso es que disminuye el volumen total, pero aumenta la presión hasta alcanzar el estado 2,
con una cierta presión de descarga, una cierta temperatura de descarga y un cierto volumen específico de descarga. Y a partir de esta condición se abre la válvula de descarga y el pistón empuja el contenido al exterior. Entonces estamos describiendo gráficamente lo que ocurre en un compresor que no tiene espacio nocivo. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que estoy diciendo, aunque un poco rápido, pero... Sí, Angélica. Entonces, ¿qué pasa cuando el compresor tiene espacio nocivo? Y entonces ahora lo voy a marcar con rojito para que usted note la diferencia. El espacio nocivo sería como un añadido que se hace acá. ¿Lo ven? Este es el espacio nocivo, cuyo tamaño lo define el fabricante. Él es el que va a decir si deja un espacio más grande o más pequeño. Llamémosle al tamaño del espacio nocivo B sub 0. Si B sub 0 es en volumen el espacio nocivo. Entonces, supongamos que usted esté en esta condición con el cilindro lleno, es decir, el pistón se encuentra acá en el punto muerto inferior y todo lo que está a la izquierda está lleno de fluido. Entonces se produce la compresión, como en el caso anterior, hasta la condición 2, luego la descarga, pero la descarga termina cuando se alcanza el punto 3, es decir, el punto muerto superior. Pregunto, ¿todo fue descargado, todo fue expulsado o queda algo? No se descargó todo. Y esto, si el pistón llega hasta acá, ¿qué ocurre con lo que está aquí, pues, en este espacio? Se queda, ¿no es verdad?, dentro del compresor. Es decir, que en este caso, a diferencia del caso sin espacio nocivo, con espacio nocivo, el compresor no descarga todo. Queda una cierta cantidad de fluido comprimido en este volumen que hemos llamado B sub 0 y a una presión alta, ¿lo ven? La presión de descarga P sub D. Entonces, como el fluido que va a ingresar se encuentra a la presión P sub A, no podrá ingresar mientras la presión adentro, esta presión adentro del cilindro, no disminuya hasta este valor P sub A. Entonces, lo que ocurre es que lo que está en este espacio se va a ir expandiendo, disminuyendo la presión interna en el cilindro hasta que cuando se alcanza esta condición 4, entonces la presión ha disminuido y recién se va a abrir la válvula de admisión, dando lugar a que la admisión ocurra desde 4 hasta 1. Por lo tanto, debemos modificar todos los valores que están en el diagrama, porque lo que antes era 0 acá, ya no va a ser 0. En realidad acá lo que tenemos es el volumen B sub 0. Acá llamémosle B sub 1, acá llamémosle B sub 4. Y el 0 definitivamente está ubicado acá, sin incluir el espacio nocivo. A ver, pregunto si me están comprendiendo lo que estoy planteando, porque va a depender de esto que usted entienda lo que siga. No responde nadie. Bueno, no me queda más que asumir que están entendiéndome. ¿Qué quiere decir esto que estamos planteando? Que si desde 4 recién hasta 1
se produce la admisión o la entrada de fluido a esta presión P sub A con esta temperatura, con este volumen, entonces el volumen aspirado, de una manera similar al caso anterior, será igual a B sub 1 menos B sub 4. Entonces, si yo comparo este valor con este valor, que antes era esta distancia, es decir, sin espacio nocivo, lo voy a anotar acá para que podamos hacer la comparación. El volumen aspirado es el volumen de la cilindrada, que a su vez, de acuerdo con este gráfico, es B sub 1 menos B sub 0. Quiero que me digan cuál es mayor, cuál es menor. Sin espacio nocivo es mayor. ¿Cuál de estos dos términos es mayor? ¿Este o este? Está a la vista, pues acá en el gráfico, ¿no lo ven? Estoy preguntando cómo es esta diferencia frente a esta otra, y está claro. Solamente quiero que me lo digan, me lo repitan. ¿B sub 1 es mayor, ingeniero? No, no, no. No hay B sub 1. B sub 1 es un solo volumen. El volumen aspirado es una diferencia entre B sub 1 y B sub 0 en este caso, y B sub 1 y B sub 4 en el otro caso. ¿Cuál de los dos valores es mayor? B sub 1 menos B sub 0. B sub 1 menos B sub 0. Es decir, si comparamos el compresor sin espacio nocivo, resultaría ser mejor porque aspira más cantidad, ¿no? ¿Verdad? Que cuando tiene espacio nocivo. Por ese motivo es que se llama a esta holgura que se deja en el compresor espacio nocivo, justamente porque lo que está provocando es que el compresor tenga menos posibilidad de compresión en lo que concierne a la cantidad que puede comprimir. Bueno, esta comparación frente a este valor que sería un valor máximo o teórico, da lugar a que se establezca la definición de un parámetro que compara estas dos situaciones y que se llama rendimiento volumétrico, definido así. Es decir, se compara el compresor con espacio nocivo frente al compresor sin espacio nocivo. Y lógicamente, como todo rendimiento, tendrá un valor comprendido entre 0, pero 1 excluido porque el valor 1 solamente correspondería al compresor ideal. Y como los compresores son reales, entonces jamás se va a alcanzar este valor. Es importante analizar cuándo el rendimiento volumétrico del compresor es 0, que sería como que este valor numerador de la definición de rendimiento sea 0. En ese caso, lo que estamos planteando es que B sub 1 sea igual a B sub 4 para que el numerador sea 0 y el cociente sea 0. Si uno mira el gráfico, para que este punto y este otro coinciden, la única posibilidad es que la compresión ocurra de tal manera que llegue hasta acá. Y entonces lo que queda es lo que salda en el espacio nocivo, y como el pistón no puede avanzar más, entonces no descarga. Cuando lo del espacio nocivo se reexpande, lo hace por aquí mismo, siguiendo esta trayectoria. ¿Lo ven? Quiere decir que el compresor ni aspira ni descarga, ni aspira, lo voy a anotar así, ni descarga. Si uno le quiere encontrar algo positivo a esta situación, fíjense, es la ubicación de este punto. Significa que el compresor alcanza un máximo valor de
P sub D. Pero no sirve de nada porque no me entrega absolutamente nada, es como que se lo quede guardado. Mientras que por el otro extremo, cuando el rendimiento volumétrico es 1, tendría que ser en el cociente, o tendría que cumplirse en el cociente esta condición de que B sub 4 sea igual a B sub 0 para que el numerador y el denominador sean iguales, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que este punto debe moverse y ubicarse sobre este. Y la única manera es de que el compresor no comprima nada. Fíjense, si el compresor no comprimiera más que hasta ahí, entonces tendríamos este ciclo así. Si comprimiera hasta aquí, tendríamos el ciclo así. Quiere decir que el punto 4 se va acercando a este punto y lo hace cuando la presión de descarga es igual a la presión de admisión. Eso significa en términos de relación de compresión un valor 1, mientras que en el otro extremo el valor sería máximo. ¿Preguntas? A ver si me han seguido. De todas maneras, ustedes pueden repasar todo esto que estoy exponiendo en el Stoker. Lo pueden leer tantas veces como sea necesario. Bueno, lo que estamos notando es que, de acuerdo con la relación de compresión, el rendimiento volumétrico varía. Y esto, lógicamente, va a afectar al flujo másico. Bueno, haciendo un desarrollo que usted lo puede encontrar ahí también en el Stoker, se demuestra que el rendimiento volumétrico a partir de esta expresión matemática es igual a 1 menos m por B sub A sobre B sub D menos 1. Y voy aclarando. M es la relación entre B sub 0, que es el tamaño del espacio nocivo, y B sub C, que es la cilindrada. Por supuesto que este es un valor que siempre deberá ser menor que 1, es decir, lo que estamos haciendo es expresar el espacio nocivo, este valor, como un porcentaje de la cilindrada, que es todo esto, hasta acá. Y B sub A y B sub D sabemos que son los volúmenes específicos de admisión y descarga respectivamente. Entonces lo que está claro es esto. Si M aumenta, ¿qué ocurre con el rendimiento volumétrico? Es decir, ¿qué ocurre cuando el compresor tiene un espacio nocivo más grande? Teniendo en cuenta que lo demás permanece con su valor. ¿Qué pasa con el rendimiento volumétrico? Disminuye. Disminuye. Si la relación entre B sub A y B sub D se incrementa, ¿qué pasa con el rendimiento volumétrico? También disminuye. También disminuye. Y esta relación de volúmenes específicos es función de la relación de compresión. ¿Por qué? Mientras más comprima, usted va a tener para el mismo volumen específico de admisión un menor valor de volumen específico de descarga. ¿Cierto? Y eso ocurre en la medida en que la relación de compresión sea mayor. Eso está reflejado acá, ¿lo ven? La relación de compresión aumenta así y el rendimiento volumétrico disminuye. Bueno, a partir del dato de que el volumen aspirado
lo voy a anotar otra vez por acá. Esto con espacio nocivo. A partir de que el volumen aspirado dijimos que es igual a B sub 1 menos B sub 4, y teniendo en cuenta esta definición de rendimiento volumétrico, este volumen aspirado entonces va a ser igual al rendimiento volumétrico multiplicado por el volumen de la cilindrada. Y haciendo la misma operación que hicimos acá arriba, entonces el flujo másico va a quedar expresado de esta manera. ¿Lo ven? Si usted compara esta ecuación con esta otra, ¿dónde está la diferencia? El uso de rendimiento. Acá. Y como este valor es menor que 1, quiere decir que este flujo másico va a ser más chico que este, ¿no? Entonces, en conclusión, el compresor con espacio nocivo va a tener un rendimiento volumétrico menor. Entonces, con la misma cilindrada va a comprimir menos flujo másico. O, si quieren, lo planteo al revés. Si yo quiero comprimir el mismo flujo másico, necesito un compresor más grande. ¿Lo ven? Si yo quiero mantener este valor, como esto me está haciendo disminuir la expresión, entonces lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño del compresor. Y esto fue lo que planteamos cuando hablábamos en su momento de la compresión en serie, ¿recuerdan? En ese momento planteamos que había que disminuir la relación de compresión del compresor de baja presión, debe recordar usted, para que su tamaño se achique. Acá está la explicación de tal asunto. Bueno, a ver, preguntas. Vamos a tratar de aclarar lo que hubiera quedado por ahí pendiente. ¿Hay alguna pregunta? No los escucho. Bueno, asumo que está todo claro. Entonces voy a borrar toda esta parte derecha para todo, en realidad, para referirme a otras consideraciones en relación con el compresor de cilindro y pistón, que es el que estamos analizando. Les vuelvo a recordar que ustedes deben mirar por su cuenta los compresores rotativos. Incluso les mencioné un compresor que tiene un nombre especial, Scroll, ¿verdad? Para que usted investigue cómo es este tipo de compresor rotativo. Bueno, y los demás también, ¿no? Por supuesto. Entonces voy a borrar, me voy a referir a lo siguiente para rematar este asunto de los compresores. Si se hace una representación gráfica del rendimiento volumétrico versus la relación de compresión, teniendo en cuenta de que esta parte de un valor que es 1 para la mínima compresión hasta un valor que es máximo, de acuerdo con lo que hemos planteado anteriormente, entonces el rendimiento para R igual a 1 es 100% o 1, y a partir de ese valor disminuye, es decir, tiene un comportamiento más o menos así, hasta que su valor se hace
C. Si representamos gráficamente el flujo másico para dicho compresor, en función de la relación de compresión, otra vez entre 1 y R máximo, si usted recuerda la fórmula que anotamos antes, usted sabe que este valor es directamente proporcional a este valor. Entonces, en la medida en que el rendimiento volumétrico vaya disminuyendo, el flujo másico también se comporta de una manera similar. ¿Lo ve? Así. Hasta que cuando R sea máximo, dijimos que el compresor ni aspira ni descarga, es decir, el flujo másico se hace 0. Si también representamos el trabajo mecánico de compresión en función de R, entre 1 y R máximo, quiero que me digan, ¿se requiere trabajo mecánico si la relación de compresión es 1? Es decir, si el compresor no comprime, estoy preguntando, ¿se requiere trabajo mecánico? No sería necesario. No sería necesario, por lo tanto, su valor será 0. A partir de que se vaya comprimiendo cada vez a mayor presión, el requerimiento de trabajo mecánico va a ir en aumento, algo así. Y finalmente, si representamos la potencia en función de la relación de compresión, otra vez entre 1 y R máximo, debemos recordar que la potencia es igual a este producto. Bueno, el flujo másico multiplicado por el trabajo de compresión. Entonces, dígame cuánto vale P cuando R es 1. Si usted multiplica los valores de esta curva con los de esta curva. 0, ¿no? 0. 0. ¿Cuánto es la potencia cuando R es máximo? 0. 0. Y entonces, lo único que cabe por entender es que la potencia tiene un comportamiento así, pasando por un máximo para luego ir disminuyendo. Es decir, contra la idea que uno comúnmente puede tener de que la potencia debería ser cada vez mayor, mayor, mayor. Sin embargo, fíjense, tiene esta particularidad de que la potencia tiene una zona de incremento, pero tiene también otra zona de decremento, y es por el comportamiento de esta línea y de esta línea, una decreciente y la otra creciente. Entonces es importante conocer este comportamiento porque cuando un compresor funciona, este valor de R puede oscilar o puede fluctuar hacia arriba y hacia abajo, y eso provoca también una fluctuación hacia arriba o hacia abajo de la potencia que se requiere. Entonces lo grave es cuando la fluctuación es hacia arriba y entonces hay mayor requerimiento de potencia. Para eso el motor que mueve al compresor debe estar adecuado a fin de poder cubrir esta demanda por la fluctuación de la relación de compresión. Por eso es importante conocer este comportamiento. De esa manera, entonces, el fabricante llega a establecer cuál debe ser el tamaño del motor que debe acompañar al compresor para que no tenga ningún inconveniente durante su operación. Supongo que me están entendiendo esta explicación que estoy haciendo. Sí, ingeniero. Bueno, pueden repasar todo esto y si hubiera alguna duda, por supuesto, me pueden preguntar en las siguientes clases.
para concluir con este tema de compresores de cilindro y pistón, usted va a darse el trabajo de examinar estos tres tipos de diseños de compresores de cilindro y pistón. Un tipo de compresor que se llama hermético, es decir, usted va a examinar qué características tiene, cuándo se usa, etcétera, etcétera. Otro que se llama semi-hermético. Y finalmente en el otro extremo, los compresores conocidos como compresores abiertos, que justamente digo en el otro extremo porque este compresor abierto es, digamos, el otro extremo de este compresor conocido con el nombre de compresor hermético. Y les vuelvo a recordar que usted tiene que mirar también acerca de los compresores rotativos y en particular yo les anoté un tipo de compresor que se conoce con este nombre, compresor scroll. Bien, preguntas sobre todo lo que hemos dicho porque vamos a dejar ya este asunto de los compresores. Por lo menos lo que se intenta es lograr un conocimiento, aunque sea elemental, de este tipo de máquinas. ¿Nada? ¿No se le ocurre nada? Ingeniero, entonces vamos a investigar esos tres tipos de compresores, ¿no? Estos, herméticos, semiherméticos, abiertos, que son compresores de cilindro y pistón. Y además deben mirar los compresores rotativos, sus distintos tipos. En particular me interesa que preste un poquito más atención a este que es llamativo por el nombre, ¿no? Esto tiene una traducción al español, entonces cuando usted examine se va a dar cuenta qué significa eso, para los que no sabemos inglés. Bueno, el siguiente asunto que vamos a comenzar a desarrollar ya será el próximo día, se refiere a los dispositivos de estrangulamiento, los distintos tipos de dispositivos de estrangulamiento y que también merece que uno conozca un poco más acerca de sus características y sus campos de aplicación. Bien, lo dejamos acá entonces hasta el próximo día, martes. ¿Listo? Sí, está general. Gracias, ingeniero. Bueno, hasta luego.